Estoy de una tomografía de abdomen simple de un paciente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros podemos hacer manipulaciones, podemos ir viendo las imágenes desde la parte más superior, ¿de acuerdo? Que regularmente los estudios de abdomen se adquieren desde las bases pulmonares hasta la sínfisis del pubis, ¿de acuerdo? Y podemos tener una referencia cruzada. Una referencia cruzada se refiere a que nosotros podemos manipular las imágenes y las reconstrucciones y podemos ver el nivel en donde estamos, tanto en axial, de acuerdo, que va a estar representado por esa línea verde, en la altura, en un corte coronal, que es lo más cefálico y lo más caudal. Nosotros vamos a poder navegar a qué altura estamos, o de anterior a posterior. También vamos a ver nuestra referencia cruzada en nuestro corte en coronal, incluso de las reconstrucciones sagittales, ¿de acuerdo? Entonces, si nos vamos a hacer las bases pulmonares, de acuerdo, a lo mejor no les mostré en su momento cuando veíamos lo de tórax, pero aquí nosotros podemos hacer modificaciones de nuestras ventanas. Y nuestras ventanas nos permiten evaluar, como les decía, mejor el parénquima pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, estos visualizadores nos permiten hacer todas esas modificaciones de mediciones, tanto de las unidades Hohnfield como de distancias, ángulos, ¿de acuerdo? Para ir viendo todos los hallazgos. Entonces, lo que regularmente hacemos los radiólogos es hacer una evaluación primera instancia de lo que vemos a nivel de las bases pulmonares, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tiene un hallazgo positivo, que podría ser esta línea que nosotros vemos ahí. ¿Se acuerdan? Una telectasia, bien, es una telectasia segmentaria de acuerdo al nivel de la base del pulmón. Acuérdense que el lado derecho, las imágenes de imagen seccional están invertidas, entonces acá sería el lado derecho, este sería el lado izquierdo. Los visualizadores regularmente tienen una referencia, ¿de acuerdo? Para evitar las confusiones y nos indican dónde es el lado derecho del paciente, dónde es el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, lado derecho, el lado izquierdo, a nivel de la base pulmonar izquierda, y una telectasia segmentaria, ¿ok? Si nos vamos otra vez, cambiamos nuestra ventana, podemos ver prácticamente las estructuras del mediastino, vemos el esófago, vemos la aorta torácica descendente, y luego vamos viendo, estamos a nivel de las cúpulas diafragmáticas y vemos o comenzamos a observar el lóbulo hepático derecho, ¿de acuerdo? Ese lóbulo hepático derecho, conforme nosotros vamos bajando, pues prácticamente va a ocupar la totalidad del hipocondrio, ¿de acuerdo? Y a este hígado nosotros le podemos estudiar su morfología, ¿de acuerdo? Ver los contornos, ver el tamaño, ver si no existen datos de la distribución de volumen, lo que veíamos en los pacientes con cirrosis, por ejemplo. Si nosotros hacemos una medición de las unidades Hohnfield, vemos que este paciente tiene una disminución de las unidades Hohnfield, tiene 38 unidades Hohnfield en el parénquima hepático contra 49 a nivel del vaso, ¿de acuerdo? Y cuando existe una disminución de la densidad del hígado con respecto al vaso, podemos hablar de estenosis hepática, ¿de acuerdo? Y lo que está sucediendo es porque tiene esos datos de infiltración, que si nosotros medimos la grasita subcutánea, vean las unidades que tiene menos 95, ¿de acuerdo? Regularmente los órganos sólidos del abdomen, el hígado y el vaso van a tener la misma densidad, pero al estarse infiltrando con grasa, la densidad va a ir disminuyendo, ¿de acuerdo? Entonces así podemos hacer el diagnóstico de hígado graso en tomografía, ¿ok? Entonces este paciente tiene otros hallazgos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vemos que tiene una imagen de morfología esférica, que si nosotros la cruzamos con nuestro corte en coronal, ¿ya lo vieron acá? ¿Dónde está? Más o menos en qué parte o en qué lóbulo hepático ustedes lo describirían que está. ¿Se acuerdan de la división o de la anatomía? Bueno, este paciente tiene esta imagen esférica y pueden ser que está en el lóbulo hepático izquierdo. Acuérdense que la división de los lóbulos y de los segmentos hepáticos está por la vena porta y las venas suprahepáticas, ¿de acuerdo? Entonces, esta tumoración o esta lesión, ¿de acuerdo? Es una lesión que tiene sus contornos bien definidos y tiene una densidad que si nosotros la medimos va a estar alrededor del 0, ¿de acuerdo? Está en 3, ¿de acuerdo? Y si está alrededor del 0, más menos 10, más menos 15, ¿de acuerdo? Es líquido. Entonces, si tenemos una lesión de aspecto quístico, ¿de acuerdo? Y no vemos que tiene nada en el interior, nosotros podemos decir con bastante certeza de que esto se trata de un quiste simple, ¿de acuerdo? Que acuérdense que es la tumoración benigna más frecuente, ¿ok? ¿Está? Se parece bastante, ¿no? Pues es otro quiste y ahí tiene otro alrededor, ¿de acuerdo? Otro pequeñito ahí adyacente, ¿ok? ¿Qué estructura es esta que les enseño aquí? Vesícula biliar, muy bien. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos ir haciendo esa evaluación desde la
la parte más cefálica de nuestro hígado, ir evaluando toda la anatomía. Vemos la vena porta, vemos la llegada de la arteria hepática, ¿de acuerdo? Vemos la vesícula biliar y podemos también hacer evaluaciones de la vía biliar intrahepática. Una vía biliar intrahepática normal no la vamos a ver. Si estuviera dilatada, estuviera muy patente, ¿ok? Vamos al otro lado, tejido del vaso, ¿de acuerdo? El estómago que está colapsado, ¿de acuerdo? Porque no lo tenemos distendido. Vemos la unión esofagogástrica, podemos ver el páncreas, un páncreas normal, ¿de acuerdo? Con el proceso uncinado hacia la parte más inferior, ¿de acuerdo? Posteriormente la cabeza, cuerpo y cola del páncreas. Vemos las estructuras vasculares del sistema portal, cómo confluyen, ¿de acuerdo? Y vemos el tronco celíaco, ¿ok? Vemos la anatomía del estómago, el fondo gástrico, parte del cuerpo, el antro, ¿de acuerdo? La zona del píloro, y podemos empezar a visualizar el marco del duodeno, ¿de acuerdo? El marco del duodeno, por eso que tiene diferentes porciones, en una imagen coronal, que a lo mejor la anatomía va a ser más familiar para nosotros, ¿de acuerdo? Podemos ver la segunda porción del duodeno, ¿de acuerdo? Una porción que atraviesa, acuérdense que atraviesa la columna, que sería la tercera porción, la porción transversal, y el ángulo de Treitz, ¿de acuerdo? Si nosotros hacemos modificaciones en nuestra ventana, podemos visualizar mejor todas esas partes. ¿Okay? Vamos bajando, vemos los riñones, ¿de acuerdo? Que ya en la próxima clase empezamos con los hallazgos del sistema genitourinario, pero vean que aquí también tiene otra lesión en el riñón del lado izquierdo. Esta lesión se parece bastante a esta, ¿no? Pues es otro quiste simple, ¿de acuerdo? Y es otro quiste que está en el parénquima renal y es un quiste cortical, ¿de acuerdo? En el riñón derecho, vean que tiene una imagen puntiforme muy densa, ¿de acuerdo? Que una densidad que se parece prácticamente al hueso, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos este hallazgo, ¿qué pensaría? Un cálculo calcificado, ¿okay? Podemos hacer esas evaluaciones, podemos ver las glándulas suprarrenales de un lado, del otro, ¿de acuerdo? A nivel retroperitoneal, vemos las estructuras vasculares, cava, aorta, ¿de acuerdo? Y ahora podemos evaluar la totalidad del marco corónico, que si nosotros lo vemos acá en corona, vemos como a nivel de la fosa ilíaca derecha, aquí estamos a nivel del ciego, podemos ver la válvula iliocecal, el ilion terminal. Vamos a hacer evaluaciones completamente del colon ascendente, del ángulo hepático, podemos ver el colon transverso, el segmento transverso que está muy anterior, ¿de acuerdo? El ángulo esplénico, colon descendente, ¿de acuerdo? Prácticamente sigmoides hasta llegar al recto, ¿de acuerdo? Y este paciente tiene otro hallazgo a nivel del colon, ¿ok? Síganlo para ver si lo encuentran. ¿Qué le ven a ese paciente? Divertículos, perfectamente. Tiene saculaciones que sobresalen del margen esperado de la pared que están llenos de grasa, ¿de acuerdo? Este paciente tiene enfermedad diverticular. No tiene una diverticulitis aguda porque no vemos cambios inflamatorios de la grasa, ¿de acuerdo? Y seguramente no tiene sintomatología de dolor, ¿de acuerdo? Pero este paciente se puede llegar a complicar con una diverticulitis aguda, tener una ruptura diverticular, ¿de acuerdo? Incluso formación de algún absceso, ¿ok? Llegamos al hueco de la pelvis, podemos evaluar la vejiga, ¿de acuerdo? Este es un paciente varón en donde vemos prácticamente la próstata y algunas clasificaciones de los cuerpos amiláceos. Podemos evaluar también la musculatura y las estructuras óseas, ¿okay? Lo vamos a ver más adelante, pero en sistema musculoesquelético, si nosotros hacemos en tomografía, podemos hacer evaluaciones perfectamente de todas las estructuras óseas. Cambiamos la ventana y es una ventana que nos permite evaluar todas las estructuras. Por ejemplo, este paciente vemos que los cuerpos vertebrales tienen una altura respetada y que tienen formación de picos de osteofitos, ¿de acuerdo? Que nos hablan de cambios degenerativos, incluso con formación de puentes óseos, ¿de acuerdo? Podemos evaluar los espacios intervertebrales, ver si existe alguna tumoración, enfermedad metastásica, incluso aquellos pacientes que tengan antecedentes traumáticos, ver si existen fracturas o canales estrechos, en donde el canal medular se haga estrecho, podemos tener compresiones a nivel de la médula, ¿de acuerdo? Hacemos evaluaciones en axial, sagital, ¿de acuerdo? Grosso modo es como hacemos una evaluación de la tomografía, ¿de acuerdo? Tal vez me faltó decirles que podemos también nosotros identificar todos los segmentos de intestino delgado y ayuno e ilio, ¿de acuerdo? Con intención de descartar que existan zonas estrechas, zonas de dilatación,
y la raíz del mesenterio, ¿de acuerdo? Donde prácticamente es por donde viajan las estructuras vasculares. Si nosotros vamos siguiendo esas estructuras vasculares, vemos cómo tienen su origen a nivel de la aorta abdominal. Esta sería la mesentérica superior. Vamos siguiendo esa imagen y vamos viendo cómo se va ramificando para dar irrigación a todo el tracto intestinal con abordaje a través de la raíz